y ex esposa mintió sobre sus ingresos para obtener una pensión alimenticia. Pensó que me tenía atrapado, hasta que mi abogado encontró el único error que le costó todo. Divorciarme de Jessica se suponía que sería el fin de mis problemas, pero debería haberlo sabido. Nuestro matrimonio había sido un desastre a fuego lento, mantenido por la rutina y mi disposición a pasar por alto las señales de advertencia. Siempre le había encantado el estilo de vida que le proporcionaba. Cenas elegantes, vacaciones, una bonita casa. Sin embargo, nunca parecía contribuir mucho a ello. Al principio, me convencí a mí mismo de que así eran las cosas. Yo ganaba mucho más que ella, y ella había estado trabajando a medio tiempo durante años. Pero cuanto más nos adentrábamos en nuestro matrimonio, más claro se volvía. Jessica no solo se sentía cómoda con que yo la mantuviera, sino que lo esperaba. Cuando nos divorciamos después de 6 años, asumí que las cosas serían sencillas. No teníamos hijos, y nuestras finanzas, aunque enredadas, eran manejables. Estaba dispuesto a ser justo. Se había acostumbrado a un cierto nivel de vida. Y aunque no creía que mereciera una compensación enorme, estaba de acuerdo con un acuerdo razonable. Luego vino la demanda de pensión alimenticia. Jessica afirmó que, debido a que había dependido económicamente de mí durante años, no tenía medios para mantenerse y necesitaba pagos mensuales sustanciales para mantener su estilo de vida. No me lo creí. Claro, solo trabajó a medio tiempo durante nuestro matrimonio, pero sabía con certeza que tenía otras fuentes de ingresos. Simplemente no conocía todos los detalles todavía. Tenía la costumbre de gastar mucho más de lo que debería haber podido permitirse, incluso con mi apoyo. Bolsos de diseño, días de spa, viajes caros con sus amigas. Nada de eso tenía sentido para alguien que, sobre el papel, apenas ganaba nada. Sospeché que estaba escondiendo dinero en alguna parte, pero probarlo era otra cosa. Su confianza era exasperante. Actuaba como si ya hubiera ganado, como si no tuviera más remedio que entregarle miles al mes solo porque era mi exesposa. Les dijo a nuestros amigos en común que le debería de por vida y que me arrepentiría de haberla dejado. Incluso hizo un espectáculo de buscar apartamento en barrios caros, planeando ya cómo usaría sus pagos de pensión alimenticia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba siendo codiciosa. Realmente pensaba que yo era estúpido. Contraté a un contable forense a través de mi abogado, Ethan, y comenzamos a investigar. El primer paso fue obtener acceso a sus declaraciones financieras, las que estaba legalmente obligada a presentar para el caso judicial. Como era de esperar, declaró ingresos cercanos a cero. Según ella, no había podido encontrar trabajo a tiempo completo y tenía dificultades económicas. Convenientemente omitió las lujosas vacaciones y las compras de lujo que había realizado durante nuestra separación. Ese fue su primer error: asumir que nadie investigaría más a fondo. Su segundo error: subestimó a Ethan. Había visto casos como este cientos de veces antes, y en el momento en que comenzó a revisar sus finanzas, aparecieron las grietas. La primera señal de alerta fueron sus extractos bancarios. Aunque afirmaba estar en bancarrota, la actividad de su cuenta mostraba depósitos frecuentes que no coincidían con los ingresos declarados. Luego estaba la cuenta comercial a nombre de soltera, un detalle que convenientemente olvidó mencionar en los documentos judiciales. Resulta que Jessica había comenzado un lucrativo negocio paralelo mientras estábamos casados. Había estado ganando miles cada mes con un negocio en línea, dinero que había guardado en silencio, fingiendo que estaba desamparada económicamente. Ethan me llamó en el momento en que lo encontró. Ha estado sentada sobre una pila de dinero y todavía espera una pensión alimenticia, dijo, apenas ocultando su diversión. Al juez le va a encantar esto. Fue a mejor. Jessica no solo había ocultado sus ingresos, también había mentido en su declaración jurada financiera. Y eso era perjurio. Mientras Ethan exponía la estrategia, me recosté y dejé que se asimilara. Jessica había pasado meses actuando con suficiencia, diciéndole a la gente que me tenía acorralado, haciendo ostentación de su supuesta victoria. Pero había cometido un error fatal. Pensó que era demasiado inteligente para que la atraparan. Ahora, estaba a punto de perderlo todo. Jessica pensó que ya había ganado. Los meses previos al juicio estuvieron llenos de autocomplacencia y arrogancia. Convencida de que me tenía atrapado, hizo ostentación de su victoria a nuestros amigos en común, soltando comentarios engreídos como: debería haberlo pensado 2 veces antes de divorciarse de mí. Ahora va a pagar por ello, literalmente. Incluso comenzó a buscar apartamento en barrios de lujo, hablando abiertamente de cuánto planeaba presupuestar para su nuevo estilo de vida de lujo, como si mi dinero ya estuviera en su cuenta bancaria. Lo que no sabía, cada paso arrogante que daba era solo una prueba más que se acumulaba en su contra. Mientras ella pasaba sus días presumiendo y gastando, yo pasaba los míos construyendo mi caso.
Ethan hizo que nuestro contable forense investigara más a fondo. Los ingresos comerciales ocultos eran solo la punta del iceberg. Lo que descubrimos después fue aún peor. Jessica tenía varias cuentas bancarias no declaradas, canalizando dinero de su negocio en línea a diferentes nombres. Sobre el papel, estaba en bancarrota. En realidad, había estado acumulando dinero y haciendo compras de lujo. También mintió sobre sus gastos, inflando cuánto pagaba en alquiler y facturas para parecer desesperada por apoyo financiero. Jessica firmó su declaración jurada financiera bajo juramento, lo que significa que cualquier información falsa que proporcionara se consideraba legalmente perjurio. Nos mantuvimos callados. La dejamos seguir creyendo que tenía la sartén por el mango. Unas semanas antes de la fecha del juicio, Jessica intentó hacer una maniobra para presionarme para que llegara a un acuerdo. Recibí una llamada de una de nuestras amigas en común, Sara. Dudó al principio. Luego dijo: «Mira, sé que ya no confías en Jessica, pero creo que deberías saber lo que está planeando». Me incliné hacia adelante, escuchando. Jessica había estado difundiendo rumores, afirmando que yo abusaba financieramente de ella y que le había ocultado bienes durante el divorcio. Estaba sentando las bases para un ataque legal de último minuto, con la esperanza de que entrara en pánico y aceptara un acuerdo. Sara no se lo creía. Había sido amiga de Jessica durante años, pero incluso ella vio lo autoritaria y manipuladora que se había vuelto Jessica. Me dijo: «Se jacta de cómo te va a destruir en los tribunales, pero honestamente, es demasiado arrogante. Ni siquiera se da cuenta de lo desordenado que están realmente sus finanzas». Fue entonces cuando supe que Jessica había cometido un error crucial. Asumió que tenía el control, pero las personas más cercanas a ella habían comenzado a volverse en su contra. Y ahora, tenía un testigo clave. El día de la audiencia, Jessica entró en la sala del tribunal como una reina subiendo a su trono. Me dirigió una mirada rápida, sonrió con suficiencia y luego se sentó en su asiento como si ya estuviera contando sus pagos de pensión alimenticia. Su abogado habló primero, pintándola como la víctima indefensa de un exmarido rico y egoísta que la abandonó sin medios para mantenerse. Jessica asintió con la cabeza, mirando al juez con ojos grandes y lastimeros, como si ya estuviera imaginando el momento en que me vería obligado a extenderle un cheque cada mes. No tenía idea de lo que se avecinaba. Cuando fue nuestro turno, Ethan se puso de pie, tranquilo como siempre. «Su señoría, nos gustaría presentar nuevas pruebas financieras con respecto a los ingresos y activos de la señora Carter». Jessica apenas reaccionó al principio. Pensó que estábamos buscando desesperadamente, tratando de demostrar que podía técnicamente trabajar, pero aún no lo había hecho. No esperaba que Ethan dejara caer una carpeta llena de extractos bancarios, registros comerciales y registros fiscales, todos relacionados con sus ingresos no declarados. El juez hojeó los documentos. «Señora Carter, usted firmó una declaración jurada financiera bajo pena de perjurio. Entiende que no declarar ingresos se considera fraude en este tribunal». La expresión segura de Jessica flaqueó ligeramente. «Yo no pensé que contara. Es solo un pequeño proyecto paralelo, apenas nada». Ethan ni siquiera la dejó respirar. Según estos registros, el negocio en línea de la señora Carter ha generado más de $80,000 en ingresos en los últimos 2 años. También mantiene varias cuentas bancarias que no figuran en su declaración jurada. Su señoría, tenemos razones para creer que estas omisiones fueron intencionales». Los ojos de Jessica se abrieron como platos. Su abogado comenzó a hojear los documentos, su rostro enrojeciéndose. La primera grieta real en su confianza se había formado. Jessica todavía estaba buscando una excusa cuando cayó la siguiente bomba. «Además, su señoría», continuó Ethan, «tenemos un testigo que puede testificar sobre el conocimiento de la señora Carter sobre estas cuentas ocultas y su intención de ocultarlas». La puerta de la sala del tribunal se abrió. Sara entró. Jessica se puso rígida como si la hubieran golpeado. Sara ni siquiera la miró. Simplemente caminó hacia el estrado de los testigos, respiró hondo y habló alto y claro. Jessica emitió un sonido de asfixia audible. Se volvió hacia su abogado, el pánico finalmente se apoderó de ella. Pero no había nada más que hacer. Sara detalló cómo Jessica se jactó de engañar al sistema, de cómo lo estaba desangrando mientras estaba sentada sobre una pila de dinero. Se acabó. El plan perfecto de Jessica acababa de derrumbarse. El fallo fue rápido. Solicitud de pensión alimenticia denegada. Se ordenó a Jessica que pagara todos mis honorarios legales. El caso fue remitido para una posible investigación por fraude. Jessica se sentó allí, aturdida, mientras todo lo que había planeado se derrumbaba a su alrededor. Me miró aturdida, como si recién se estuviera dando cuenta de lo mucho que había perdido. No dije ni una palabra. Simplemente agarré mi abrigo y salí.
La conmoción de Jessica se convirtió rápidamente en pánico. Se levantó de un salto de su asiento. Su voz se elevó en la desesperación mientras intentaba refutar la abrumadora evidencia presentada en su contra. «Todo esto es un malentendido», balbuceó, mirando salvajemente entre su abogado y el juez. «Yo no quise omitir nada. Pensé que mi negocio no era relevante para el caso». Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión ilegible, pero podía decir que estaba disfrutando verla desmoronarse. Ni siquiera necesitaba discutir más. Jessica se estaba enterrando sola. La mirada del juez se mantuvo fría y firme. «Señora Carter, usted firmó estos documentos financieros bajo pena de perjurio. Ahora afirma que no entendió lo que estaba firmando». La boca de Jessica se abrió y luego se cerró. Estaba acorralada. Su abogado, al darse cuenta de lo mal que se veían las cosas, habló rápidamente. «Su señoría, mi cliente puede haber sido mal informada con respecto a las definiciones legales de ingresos y activos. Creo que actuó de buena fe, pero entendió mal la naturaleza de las divulgaciones financieras que se le requieren». El juez no se lo creía. Está sugiriendo que su cliente, una mujer adulta que ha estado dirigiendo un negocio durante varios años, no entendió que se deben declarar ingresos de más de $80,000. Jessica se estremeció. «No fue tanto», espetó. Los labios de Ethan se crisparon. Acababa de admitir que los ingresos eran suyos. El juez suspiró. «Señora Carter, le recomiendo encarecidamente que permanezca en silencio a menos que se le dirija la palabra. Ya se encuentra en una situación legal precaria». El abogado de Jessica le susurró algo, probablemente instándola a que dejara de hablar, pero ella no lo estaba teniendo. Se volvió hacia mí por primera vez, con los ojos encendidos. «Me tendiste una trampa», siseó. «Tuviste a alguien espiándome, ¿verdad?» No respondí. No tenía que hacerlo. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por la respiración pesada de Jessica. Su furia estaba fuera de lugar. Esto no era una trampa. Era su propia arrogancia volviendo para atormentarla. Su abogado se aclaró la garganta, claramente luchando por recuperar el control. «Su señoría, dada la nueva evidencia, me gustaría solicitar un aplazamiento para revisar adecuadamente estos documentos financieros». Ethan objetó de inmediato. «Su señoría, la declaración jurada financiera se presentó hace meses. La señora Carter ha tenido tiempo suficiente para divulgar esta información. Este no es un caso de malentendido. Esto es fraude intencional». El juez asintió lentamente. El abogado del señor Carter tiene un buen argumento. El tribunal no se toma a la ligera la tergiversación financiera. Jessica se congeló. Luego vino el golpe final. Debido a que la señora Carter no reveló con precisión su situación financiera y la evidencia sustancial de omisión intencional, considero apropiado remitir este asunto para una mayor investigación. La voz del juez fue firme y definitiva. Además, la solicitud de pensión alimenticia es denegada. Además, se ordena a la señora Carter que reembolse todos los honorarios legales incurridos por el demandado. Jessica se desplomó en su silla como si el peso de esas palabras la hubiera golpeado físicamente. Su abogado había perdido. No había salida. Pero Jessica no había terminado. Por un momento, se sentó completamente quieta, procesando lo que acababa de suceder. Luego, en un momento de pura desesperación, espetó. «Esto no es justo», gritó, saltando. «Lo estás dejando ganar solo porque es más rico. Lo dejé todo por este matrimonio». La paciencia del juez se estaba agotando. «Señora Carter, le sugiero que se controle». Pero ella estaba más allá de la razón. Se volvió hacia Sarah, su examiga que había testificado en su contra. «Me apuñalaste por la espalda. Se suponía que estabas de mi lado». Sarah apenas la miró. Estaba del lado de la verdad. Jessica dejó escapar un ruido inhumano, sacudiendo la cabeza violentamente. Luego se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados por la desesperación. «Tú», tragó saliva, cambiando de táctica. «Por favor, no tienes que hacer esto. Solíamos amarnos. Realmente no quieres verme sufrir así, ¿verdad?» La miré, sintiendo nada. Ni simpatía, ni culpa. Solo alivio. Ella misma se había buscado esto. Ethan, al verme dudar, respondió tranquilamente por mí. «Señora Carter, mi cliente simplemente se está asegurando de que se cumpla la ley. Las consecuencias de sus acciones son suyas». Jessica dejó escapar un suspiro tembloroso. Luego, por primera vez, pareció realmente asustada. El juez golpeó su maquillo. «Este asunto está cerrado. Seguridad, por favor escolte a la señora Carter fuera de la sala del tribunal». Jessica no se fue en silencio. Siguió divagando sobre la injusticia, amenazando con apelar,
como si una apelación borrara mágicamente el hecho de que había mentido bajo juramento. Pero no le quedaba nada por lo que luchar. Para cuando la seguridad la sacó, estaba completamente destrozada. La mujer segura y autoritaria que una vez se jactó de desangrarme estaba ahora humillada, impotente y ahogándose en consecuencias legales. Unas semanas más tarde, me enteré de que su investigación por fraude había comenzado oficialmente. Si los tribunales probaban que había ocultado intencionalmente ingresos y activos, podría ser acusada de fraude financiero. Y si eso sucedía, no solo perdería la pensión alimenticia, se enfrentaría a sanciones penales. Jessica nunca intentó contactarme de nuevo. Desapareció de nuestros círculos sociales mutuos, probablemente demasiado avergonzada para mostrar su rostro. Escuché que tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, lejos de los barrios de lujo que había estado buscando. La mujer que una vez intentó robarme usando el sistema legal terminó perdiéndolo todo. No sentí lástima por ella. Simplemente me sentí libre. Jessica nunca volvió a contactarme. La investigación por fraude avanzó y terminó en problemas legales aún más profundos. Se vio obligada a reducir su estilo de vida, luchando por permitirse el estilo de vida al que creía tener derecho. Mientras tanto, me fui con mis finanzas intactas y una sensación de paz ganada con esfuerzo. Se la jugó sola, y no sentí ni una pizca de culpa al ver cómo su vida se derrumbaba. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.